Buenos días. El día de hoy les hablaremos sobre el proyecto número 2, clasificación multiclase, de la materia de Machine Learning, en el cual les vamos a hablar sobre los clasificadores One versus All, One versus One y Softmax Regression. Los integrantes del equipo son Casanova Martín Pedro Antonio, Koji Kushima Ángel David, Hernández Mota Alejandro y Quintal Cocom José Rubén. Su servidor Alejandro les hablará sobre la parte teórica. Como primer modelo tenemos el OVA. Su funcionamiento es bastante simple. Entrena un modelo binario para cada clase. En el caso del dataset de las flores tenemos tres clases, la setosa, versicolor y virgínica. Entonces tendremos tres modelos, uno para cada una de estas clases. Y a la hora de predecir, cada modelo da una probabilidad y gana la clase con mayor probabilidad. En cuanto a las ventajas, tenemos que es simple de implementar y entender, que usa pocos modelos, uno por cada clase. Es eficiente en datasets pequeños y predice con probabilidades. En cuanto a las desventajas, tenemos el desbalance, que cada modelo ve todas las muestras negativas. Es decir, tenemos 10 clases y cada clase tiene 100 muestras. Cuando se entrena un modelo, tienes 100 muestras positivas y 900 negativas. Otra de las desventajas es que puede ser inestable con clases muy similares, y que cada modelo ignora las demás clases durante el entrenamiento. En cuanto a las recomendaciones de uso, muchas clases. Es ideal cuando tiene más de 10 clases porque solo entrena n modelos. Clases bien separadas. Mejores resultados cuando las clases tienen características diferentes. Datasets grandes. Funciona bien con muchos datos ya que cada modelo usa todo el dataset. Clases desbalanceadas. Evitar si hay muchas más muestras de una clase que de otra. Continuando con el One versus One, la idea es entrenar un modelo binario por cada par de clases, siguiendo la fórmula de n por n-1 entre dos modelos. Si tenemos 3 clases, tendremos 3 modelos. Con 10 clases se entrenan 45 modelos. Entonces podemos apreciar que hay un crecimiento cuadrático de los modelos con respecto a las clases. Para predecir, se realiza un sistema de votación en el que cada modelo vota por una clase y gana la clase con más votos. En cuanto a las ventajas, los modelos especializados por par tienen mayor precisión. Cada modelo entrena con menos datos, lo que significa que es más rápido en datasets grandes. Es más robusto ante clases similares y generalmente tiene mejor accuracy que OVA. En cuanto a las desventajas, es el crecimiento de los modelos. Escalan cuadráticamente. Con muchas clases puede volverse lento, es más complejo que implementar que OVA y no produce probabilidades directamente. En cuanto a las recomendaciones de uso, se recomienda usarlo con pocas clases, ideal con menos de 10 clases para no generar demasiados modelos. Clases muy similares, es mejor que OVA cuando las clases se parecen entre sí. Alta precisión requerida, cuando necesitas el mejor accuracy posible. Muchas clases, más de 10. Con 10 clases genera 45 modelos, con 20 genera 190, por lo que hay que evitar utilizarlo para datasets con muchas clases. Por último tenemos Softmax Regression, en el cual se entrena un modelo único que aprende todas las clases a la vez usando gradiente descendente. Este modelo tiene 3 pasos. El primero es Forward Pass o propagación hacia adelante, en el cual se hacen los cálculos del modelo para dar una predicción. Se calculan los puntajes brutos llamados logits para cada clase. Luego se usa la función softmax, la cual toma esos puntajes y los convierte en probabilidades. Cabe aclarar que para esta parte se eleva cada puntaje a la potencia e para que todos sean positivos y luego divide cada uno por la suma de todos, asegurando que el resultado final sea una distribución de probabilidad coherente.
En segundo paso tenemos el cálculo del error, utilizando el gradiente. El modelo necesita saber qué tan lejos está de la realidad para aprender. Entonces, con one-hot encoding, las etiquetas reales se convierten en vectores. Posteriormente se aplica la fórmula del gradiente descendente para calcular la dirección en la que debemos cambiar los pesos. Por último, el tercer paso es la actualización de pesos, en la que el modelo aprende. Los pesos se actualizan restando una fracción, definida por el learning rate del gradiente calculado. Este proceso se repite n veces. En cuanto a las ventajas, tenemos que es un solo modelo para todas las clases. Tenemos probabilidades bien calibradas, que suman 1. Implementado desde cero, no utiliza dependencias y es la base de las redes neuronales modernas. En cuanto a las desventajas, requiere ajustes del learning rate y del número de iteraciones manualmente. Puede tardar mucho con datasets grandes y es más difícil de implementar correctamente. También es sensible a la escala de los datos, por lo que requiere normalización. Recomendaciones de uso. Datos normalizados. Funciona mejor cuando los features están entre 0 y 1. Base para redes neuronales. Es la capa de salida estándar de la clasificación con Deep Learning. Clasificación directa. Cuando quieres un solo modelo simple sin combinar varios. Datos sin normalizar. Hay que evitar con features en escalas muy diferentes. Bueno, mi nombre es Rubén Quintal. Yo les voy a explicar sobre el modelo OVA, el One versus All, que previamente les habrá explicado mi compañero Alejandro. En este caso, pues tenemos la parte de las importaciones, que son las librerías. Tenemos la NumPy, que son para operaciones matemáticas, el Matplotlib, que son para graficar las fronteras de decisión, el import warnings, que es para ocultar las advertencias de convergencia, el import base estimator, que en este caso hace que OVA sea compatible con el sklearn. También tenemos el Logistic Regression, que es un clasificador binario interno. También tenemos la parte del import load iris y el fetch open, que en este caso pues son pues, la subida de nuestros datasets de prueba. También tenemos la parte del train test split cross val score, que en este caso son para la evaluación, y el shuffle para barajar los datos ordenados. En este caso pues nos tocaría para nuestro dataset is. También tenemos el import accuracy store, que es el porcentaje de predicciones correctas. La confusion matrix es para la tabla de errores por clase. La confusión matrix display, que es para la visualización gráfica de la matriz. Y el classification report, que es para la precisión, recall y F1 por clase. Y ahora sí empezamos con nuestro código. Tenemos en esta parte el class OVA Base Estimator que se hereda. Tenemos el def init self, que en este caso el self punto .c es para la regulación de los datos, que sería que si alto es igual a flexible o bajo que es igual a conservador. Tenemos el self.maxiter, que en este caso tenemos en la parte de las iteraciones máximas para que converja cada modelo. Tenemos igual el def fit, que en este caso el self classes es el que detecta las clases únicas, por ejemplo las clases 0, 1, 2. Y tenemos el self models, que el self models, que en este caso pues sirve para crear una lista vacía donde guardaremos los modelos entrenados. También tenemos el for clase, que en este caso tenemos la parte de y binario, que hace que si está en esa misma clase, la marque como 1, y si no está en esa clase, pues marcará el número de 0. En este caso, pues podemos tener la y original, que sería 0, por ejemplo, 0,1, 2, 1, y pues el y binario sería 0,1, 0,1 para la clase 1. En este caso igual tenemos la parte de modelo, que es igual a Logistic Regression,
el modelo .fit, que en este caso es para entrenar este, ya las clases. Y tenemos el set.models, que es el que guarda el modelo en la lista. Tenemos el return self, que en este caso permite encadenar el .fit y el .predict. Tenemos el def predict, que en este caso tenemos el def predict, el props, el for model insert models y el call, que en este caso toma la probabilidad de sí ser esa clase. Y tenemos también el props .append. En este caso pues tenemos la parte de return np.array .t que transpone a n muestras, n clases. En este caso, pues, por ejemplo, un resultado sería que si tenemos los datos 0.05, 0.76, 0.3, sería nuestra muestra 1. Y pues haría que gane la clase 1. Y para nuestra muestra 2, que sería el .80, .10.10, ganaría la clase 0. Tenemos el def predict, self-x, probabilidades es igual a self predict proba, y el índice de ganadores en el NP Armax, que en este caso es el índice de probabilidad más alta. Y tenemos el return self classes, que convierte el índice en una etiqueta real. Y para finalizar tenemos el def score y el return para marcar el accuracy, que sería el aciertos entre el total. Ahora pasamos a las pruebas con el iris. Tenemos la carga de nuestro dataset, que es iris es igual a lot iris, x iris, y iris es igual a iris data iris target, que en este caso tenemos 150 etiquetas y 4 features. Y en el siguiente barajeamos pues los datos de iris porque viene ordenado. Ahora pasamos a la parte de cross validation. En este caso tenemos el scores over, es igual a cross val score. En este caso se divide en 5 folds, entrena en 4 y evalúa en 1, o sea que rota 5 veces. Cada muestra es, es test exactamente una vez, lo que lo hace una evaluación más confiable. También tenemos para imprimir. En este caso tenemos el punto min, que significaría el accuracy promedio, y el punto std, que significaría la estabilidad del modelo. Ahora pasamos al train test split, que en este caso tenemos el xtrain, xtest y train. Pasamos al xiris y iris test. Size es igual a 0.2. En este caso quiere decir que el test size es igual a 0.2, que serían 30 muestras de test y 120 de train. Y en el random state hace que la división sea reproducible. Tenemos la parte del modelo OVA, el fit. En este caso hace que entrene con 120 muestras, y el JPred es igual a model OVA predict. Predice sobre 30 muestras que no han sido mostradas. También tenemos el print para el tema de la accuracy, y de ahí pasamos a la parte del fashion. En este caso pues cargamos el dataset, este, que serían 70.000 imágenes de 28 por 28 píxeles, aplanadas a vector de 784 features. Y pasamos a la parte de la visualización de las imágenes. En este caso
pues esta parte aplana las imágenes y las muestra. En este caso, pues por ejemplo en el PLT subplot tenemos una cuadrícula de 10 por 10 y pues este empieza en 1. De ahí pues tenemos la parte este tenemos la parte eh, del Division Train Test. Tenemos el X-Test, que son 60.000 de train y 10.000 de test. Y también pasamos a la parte de entrenar el OVA, lo que pues, significa que crea 10 modelos binarios y una clase uno por clase de ropa. En este caso tenemos el modelo OVA, que significa el Max Iter, que es un dataset grande y complejo. Y tenemos el modelo OVA Fit, que puede tardar varios minutos porque anda entrenando. De ahí pasamos a las predicciones. En este caso tenemos las predicciones que nuestro resultado típico sería más o menos de 0.84% y de ahí pasamos a las matrices de confusión. En las matrices de confusión tenemos la parte de los nombres, el t-shirt, trouser, pullover, CM que es la Confusion Matrix, que es una matriz 10 por 10. En esta clase, en esta parte, pues tenemos la parte de las filas, que son la clase real, y las columnas que son la clase predicha. En este caso, podemos ver en esta matriz que tenemos en la parte diagonal los aciertos y fuera de esta diagonal principal tenemos los errores. Por ejemplo, tenemos, no sé, por ejemplo, el shirt que se confunde con el t-shirt. También tenemos, no sé, por ejemplo, esa parte que confunde el coat, lo confunde con un pullover. Por ejemplo, y de ahí pasamos este, al Displot Color Base, que en este caso le pusimos una rotación de 45 grados a las etiquetas para que no se solapen entre unas y otras. Y en este caso, ya al final, pasamos con el Classification Report, que en este caso, primero imprimimos y tenemos la parte de la precisión, la parte de recall, el F1 y el support. En cambio, en el caso de la de precision, es la parte de lo que se predijo como X y cuánto realmente tiene de esa parte. Por ejemplo, cuántos predijo que era de t-shirt, por ejemplo, o trouser. También la parte de recall, de todo lo que se marcó como ese elemento, qué tanto es de ese mismo elemento. El F1 que hace el balance entre la precisión y el recall. Y el support de cuántos ejemplos reales hay de esa clase en el test. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y pasamos a lo siguiente. Ok, vamos con la siguiente clase que es One versus One. Este es un código que implementa algo conocido como un clasificador. Es diseñado más que nada para integrarse en scikit-learn. Es un método que lo que hace es resolver problemas multiclase, descomponiéndolo en subproblemas por medio de un análisis de cada una de las clases con respecto a todos los datos generales que tengamos y predice utilizando votaciones, ganando la clase que tenga más votaciones en general. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente definimos una clase One versus One con un base estimator. Lo que hace es heredar
los valores para que sea compatible con la librería de scikit-learn. Luego definimos lo que es una función de iniciación con parámetros, en este caso hiperparámetros, de C, que va a ser la regularización en general y va a empezar en 1, y max iter, que va a ser las iteraciones, o el límite de iteraciones en general. Originalmente, si no agregamos alguno de estos, pues va a ser por defecto estos dos valores. Acá hay que tener en cuenta algo de que pues vamos a utilizar self.c y self.maxiter para guardar valores de memoria, y cuando se ocupe en el caso de del entrenamiento, pues tenerlos guardados y que no se vayan a abogar cuando se necesiten para entrenar o para predecir en general. Bueno, siguiente definimos otra función que es fit con self y x y y. Lo que hace esto, bueno, primeramente les damos dos datos en general, que es x, y. Primeramente, tenemos aquí una modificación que es np.unique. Lo que hace unique o el numpy.unite es identificar cuántas clases hay, en este caso y preparamos unas listas vacías para almacenarlo cuando se entrenen a las clases expertas y los pares en general. Esto pasa por un proceso de un bucle, bueno, dos bucles para cada clase que tengamos, la que vayamos a enfrentar con las otras demás. Por eso está y clase, pues lo enumeramos self.classes, y para J igual. ¿Qué es lo que sucede? De que esto va a tomar un valor de las clases y les va a analizar con cada una de ellas sin pasar por el mismo enfrentamiento. Por ejemplo, si tenemos un 1 versus 0, lo que hace esta parte del if es evitar tener que analizar, por ejemplo, 1 versus 0 y 0 versus 1, que es lo mismo al fin y al cabo. Entonces solo lo va a hacer una vez, ya sea 1 versus 0, para pues que sea más eficiente este proceso de análisis en particular. Luego lo que vamos a hacer es utilizar unos filtros, más que nada conocidos como máscaras. Bueno, los definimos como máscaras, que lo que hace es filtrar el dataset original para que cada par de clase en particular solo sea relevante en el análisis específico. El modelo solo pues se va a enfocar en en las dos variables que se están analizando por sí mismos, y olvida el resto por un momento. Esto pues lo va a guardar en su respectivo espacio de memoria como nueva variable. Pasando con esto, una vez que ya hicimos los distintos análisis de clases de una con otra, vamos a modelar o entrenar por medio de un clasificador, en este caso el Logistic Regression. Le vamos a presentar los valores de self y las interacciones máximas que habíamos definido en el inicio, entrenando los valores o los pares de variables que ya tienen el análisis de cada una de los enfrentamientos en general. Esto lo vamos a guardar en una variable modelo. Este modelo lo vamos a, más que nada, a guardar, y esto lo vamos a retornar al parámetro self, que nos va a servir más adelante para el caso de las predicciones. Lo que sigue, esta parte es la parte de la votación, lo que habíamos dicho de que pues, al finalizar va a votar para escoger el mejor.
y es donde nuestro modelo toma decisiones. El tablero, más que nada, o lo que nos va a hacer votar, es esta definición de aquí de votos. Lo que hace es crear una matriz que nos va a ayudar a contar cada fila, que va a ser una muestra, y cada columna, que va a ser una clase en particular, empezando desde cero porque no hay votos, bueno, en esa parte inicial en general. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar un bucle para iterar sobre todos los modelos entrenados de las clases I y clase J. Si el modelo dice más que nada que la clase es I, se suma un punto para la clase I. Si el modelo nos dice que es clase J, pues se suma un punto para la clase J. Eso lo que hace es como que estar definiendo cuál de las dos tiene un voto en general y escoger o definir de esto la decisión final, al fin y al cabo. ¿Cómo se determina? Pues a partir de el np.argmax, votos y axis igual a 1. Aquí elegimos la clase que más que nada se acumuló para retornarlo a las variables originales, que es self.classes. Aquí quiero hacer un énfasis un poco en esta parte de for cap, pred, enumerate, predicciones. Lo que hacemos es esto de estar analizando cada una de las clases que nosotros les demos y votar dependiendo del modelo que estamos haciendo, avanzando en uno. Por último, más que nada definimos un validador que es el depth score, self x y y. Esto nos da una métrica rápida pues, del rendimiento comparando nuestras predicciones reales con pues, el estándar y verificar si nuestro modelo es realmente bueno. Más que nada, esto sería todo por la parte del one versus one. Y en un momento los vamos a, ¿cómo se llama este? Utilizar en dos datasets, como es el IRIS y el Passion MNIST. Ok, a continuación se hicieron pruebas con un dataset de iris de las flores en general. Y lo que podemos apreciar en cuanto al one versus one es más que nada, primeramente las combinaciones en general de cada cepa contra los pétalos, en particular de los distintos tipos de flores. Esto lo que nos generó es un gráfico particular pues más que nada de la frontera de decisión, y vemos que hay como que un resultado un poco interesante en lo que es la diferencia geométrica en cuanto a la división de cada uno de los datos en particular para estas estos tres datasets, de tres datos en particular que estamos analizando. ¿Qué pasó? Igual esto se hizo con el Passion MNIST y obtuvimos un resultado muy interesante que para el caso de One versus All, más que nada se tuvo una predicción muy interesante generalmente, ¿no? Entonces, pues es lo que podemos comentar en cuanto a estas partes. Aquí lo que se hizo fue simplemente aplicar el modelo ya generado con el simplemente llamando a la función en general con sus respectivas iteraciones. Bueno, pues yo soy Pedro Casanova y les voy a explicar acerca de Softmax Regression, este algoritmo. Cabe aclarar que yo borré los comentarios que tenía en la parte del código que me correspondía, ya que me gusta poder ver el código
así sin necesidad de estar leyendo los comentarios para para evitar revolver más que nada. Bueno, empezamos con el constructor init, que aquí es donde va a ir el learning rate y el ninter. Esto debido a que son decisiones que el usuario toma antes de entrenar, lo que nos permite crear el modelo con diferentes configuraciones. El learning rate va a controlar qué tan grandes son los pasos de aprendizaje y el ninter es cuántas veces va a repetir este proceso. Aquí vamos con el fit, que es el corazón, por así decirlo, de cómo obviamente se entrena nuestro modelo, que es la parte pesada. Así que vamos adelante. Tenemos la lx.shape, que lo que nos va a hacer es devolver las dimensiones del data. Es como una tupla que desempacamos en dos variables. Va a ser en nmuestras y en nfutures. Después de haber hecho esto, vamos a sacar las clases únicas, las clases únicas, perdón, y los vamos a depositar en ser.classes. Si estamos por ejemplo, usando el dataset de iris, sería 012, y también necesitamos saber las sumas a cuántas son. Entonces para eso vamos a usar la función len y vamos a sacar que al final, y esto lo vamos a guardar en el clases. Y volviendo al ejemplo del iris para que se entienda, si son 0, 1, 2, 3, entonces en clases habría 3, o sea tendría que son 3. Bueno, aquí tenemos self.class.id, que lo que es esto es un diccionario, que lo que vamos a hacer, que aquí se va a depositar el diccionario que estamos creando, que mapea cada clase a un índice del 0 en adelante. Por ejemplo, iris quedaría 0, 0, 1, 1, 2, 2, pero eso obviamente lo estamos preparando para algún otro tipo de clases que no esté ordenado como en el iris. Entonces, luego y de x convierte todas las etiquetas del dataset usando este diccionario con esta función. Aquí lo que estamos haciendo es inicializar los pesos en ceros. Cada columna representa los pesos que el modelo va a aprender para distinguir esta clase. Y también tenemos las vías, que es un vector de ceros, una por clase. Ambos empiezan en 0 porque es el punto de partida del gradient descent, ya que este algoritmo se va a apoyar del gradient descent para ir mejorando en cada iteración para que el modelo aprenda a clasificar de manera correcta. Este algoritmo, como no estamos usando el logistic regression, que no estoy seguro si se puede utilizar o no, al menos para la especificidad de la tarea no se puede utilizar en pero bueno, aquí en este caso utilizamos el gradient descent para poder entrenar el modelo. De hecho, la siguiente parte que veremos, vamos a ver que es muy similar al gradient descent. Veremos que está el loop, que se va a repetir n inter veces, que si no recuerdo mal son 1000 veces en caso de que no lo modifiquemos, donde tenemos z, que ese es el resultado de multiplicar los datos por los pesos y sumarle el bias. Tenemos esos puntajes, no son probabilidades todavía, hasta que las pasemos por la función softmax, que es lo que haremos aquí en la siguiente parte, que todo esto será en A. Mencionar que, por ejemplo, esta es una similitud y diferencia que tiene con, por ejemplo, OVA, que OVA también va de probabilidades. En cambio, la función softmax también va de probabilidades, pero todas sus probabilidades van a sumar 1. Bueno, como ya había dicho, una vez realizado la función que habíamos visto en el gradient descent, la depositamos en depositar en z, y después esta la vamos a pasar por la función softmax, que está más adelante, y se va a depositar en A. Aquí, bueno, tenemos una matriz de ceros del mismo tamaño que A, y ponemos un 1 en la posición de la clase real de cada muestra. Si la muestra es 0, va a ser clase 0. Entonces, por lo tanto, como ya mencioné, vamos a poner un 1 en la columna 0 de la fila 0. Así vamos a conseguir las etiquetas reales en el mismo formato que las predicciones para poder compararlas. Y de hecho, es justo lo que hacemos en la siguiente parte, donde tenemos los gradientes. Esto, por lo tanto, aquí tenemos el A menos Y1 hot, que como ya sabemos es el error, porque es la diferencia entre lo que predijo el modelo más lo que realmente era. Con ese error vamos a calcular los gradientes dw y db, que nos van a decir, como el gradient dice, habíamos visto en cuánto y hacia dónde para ajustarse en cada peso. Finalmente actualizamos los pesos restando el gradiente.
el gradiente, como hemos visto, y multiplicado por el learning rate, nos vamos a ir restando o sea, como ya habíamos visto anteriormente, vamos a ir restando y esto va a ir actualizando. Vamos a ir restando el anterior y vamos a ir actualizando los pesos. Más que nada, como hacemos, esta parte es muy similar a gradient descent, no es muy similar, es gradient descent, más que nada. Aquí pues tenemos la famosísima función softmax, que es otra de las partes importantes que las diferencian, ya que esto no solo es gradient descent, también obviamente tiene el softmax para poder clasificarse. Entonces, antes de aplicar la fórmula del softmax, restamos el valor máximo de cada fila. Esto se llama estabilización numérica y lo hacemos porque e a la z puede producir números enteros si los valores de z son muy grandes, valores infinitos si los valores de z son muy grandes, lo que causaría errores en el cálculo. Al restar al máximo el número más grande de cada fila, siempre obviamente va a quedar 0, los demás quedan negativos, así e a la z nunca va a producir infinitos. El Kim-Distru, que es lo que tenemos aquí, es para que el máximo mantenga su forma matriz, pueda restarse correctamente. Después tenemos el exponencial de tenemos el exponencial de z, que es igual a np.x, pues la z estable. Esto es, aplicamos a e a la x a cada elemento. Eso convierte todos los valores en números positivos entre 0 y 1, donde el valor que era 0 siempre va a dar 0 y los demás van a dar valores menores. Dividimos cada valor entre la suma de su fila para que todo sume 1. Así obtenemos las probabilidades reales. Aquí vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que en el fit. Vamos a multiplicar los datos por los pesos ya entrenados y sumamos la vida. La diferencia principal obviamente es que aquí W y B ya no van a ser ceros, son valores que el modelo aprendió durante las 1000 iteraciones que hicimos, que luego el suma va a convertir en probabilidades. Después el n.arma se va a encargar de buscar el índice de la probabilidad más alta en cada fila. Si una muestra, por ejemplo, tiene probabilidades 0.75, 80 y 90, obviamente va a devolver 2, que sería donde está el 90, porque es la posición del valor más alto. Este índice obviamente representa la clase que el modelo predice como la que ganó, o sea, la que le corresponde. Finalmente convertimos los índices en las etiquetas reales, que sería el return, y devolvemos las etiquetas correspondientes con iris para poder identificar cuál corresponde. Bueno, estas gráficas se hicieron para identificar cuál es el mejor, las mejores dos filtros que relacionan mejor los modelos, y podemos ver aquí que el petal length y el petal width son las que mejor separan los modelos, por así decirlo, si queremos hacer la gráfica de esto, por ejemplo. Y aquí tenemos unas clases y es muy agresivo, no sé si agresivo sería la palabra, es muy tomar todo en otras, por así decirlo. Antes de finalizar, pues vamos a comparar los resultados obtenidos en la parte de las gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos los tres modelos, como ya habíamos mencionado antes, y podríamos ver que en los tres modelos, excepto ANOVA, el C2 está muy bien separado. En cambio hay problemas en la división entre Virginic y Versicolor. Esto podemos ver igual, o sea, también podemos ver que en OVA traza una frontera más diagonal, y OVO tiene una frontera similar, pero con una región amarilla de Versicolor un poco más amplia hacia la izquierda, que es donde podemos ver que en OVA se confundió y tomó esta muestra como si fuera de setosa. En los tres modelos se pueden ver algunos puntos verdes de versicolor dentro de la zona azul de Virginica, donde podemos ver que para los tres modelos es muy complicado clasificar estas muestras. Ahora pasando con la otra del Fashion MNIST, que son las matrices de confusión, podemos ver que
comparando los tres modelos, podemos ver que OVA, al menos en este caso, fue el más consistente. Ciudad Genial es la que brilla más y tiene más cantidad de números, lo que significa que clasifica bien la mayoría de las clases, donde OVA le sigue muy cerca y pues por último lugar sería el Softmax. Pero como ya mencionamos, esto puede ser debido a que pues Softmax le tenemos puesto pasos de 0.1 y 500 iteraciones. A lo mejor con más iteraciones el resultado podría ser mucho mejor. Esto también pues mencionar que también podría ser que porque como Soma es un modelo que aprende todo junto, tiende a especializarse bien en algunas clases, pero va a sacrificar otras muchas. OVA y OVO, como tienen que entrenar modelos separados por clase, como ya sabemos cómo funcionan estos dos, logran un balance más uniforme entre todas las clases. Ahora, lo último a mencionar sería si ojalá se pusiera, no sé cómo se podría poner así los tres en filita. Mencionar de esto que la accuracy general de OVA fue de más o menos como fue de 0.84, de 0.83 y el de este pues fue el más bajo, 0.68. OVA y OVO son muy similares entre sí, pero Somas queda claramente por debajo. Si podemos ver en los tres, como ya mencionamos, al menos en la de Somas por mi parte, la que mejor se le dio fue clasificar Trouser. Shirt fue la que más difícil fue para los modelos de OVA y OVO. Y donde Softmax, que es la que yo presenté, sorprende es en Sneaker, ya que tiene un recal perfecto de 1.0, donde su precisión es de 0.51, porque clasifica muchas otras pruebas como Sneaker. Ya saben, no puede haber tiene que haber un balance entre estas dos. Para resumir esto, entonces podemos decir que en esta parte OVA y OVO son las más equilibradas en todas las clases, y Somas en cambio tiene un comportamiento más extremo. Algunas clases con precisión muy alta pero recal muy bajo, lo que indica que este modelo es muy conservador en algunas clases, y es muy agresivo, no sé si agresivo sería la palabra, es muy tomar todo en otras, por así decirlo. 43. Porque el modelo encuentra la mayoría de pullovers, pero comete muchos errores clasificando otras veces como pullovers cuando lo son. La clase mejor clasificada es la 1, más que nada por la 1, porque es la que la encuentra la mayoría de pullovers, aunque es la clase clasificada por si nos fijamos en el F1 score, lo que tiene sentido debido a que los pantalones, si llegamos a ver el dato, es muy diferente al resto, aunque la accuracy más o menos general de todo esto es de 0.68, lo que significa que el modelo pues al menos llega al punto 70 que incluso no necesitamos normalmente para pasar, ¿no? Está por ahí. Tal vez podría mejorar si mejoramos el learning rate y las iteraciones, que probablemente mejore, solo que pues tomaría mucho más tiempo. Entonces pues como quisimos sacar esta parte rápido y mostrar un procedimiento pues no tan que tarde tanto, pues para eso lo hicimos así. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias.